Vamos a dar la bienvenida ahora a nuestros invitados de esta mañana. Ellos van a hablar con nosotros porque hoy es un día muy especial. Recordamos al Mariscal López y vamos a hablar de mitos y verdades de uno de los hombres más controvertidos y más recordados en la historia de nuestro país. Para eso nos acompañan miembros de la Asociación Manduará, amigos de la casa, Fabián Chamorro, Carlos Bonjoroc y Enrique Cos. Bienvenidos, caballeros, ¿cómo están? Buen día. Qué bueno tenerlos nuevamente. Bueno, y vamos a hablar porque hoy es una fecha especial, ¿no es cierto? Y por eso hablamos del Mariscal López. Sí, recordamos un aniversario más de la muerte del Mariscal López allá en Cerro Corá. Y todo lo que fue ese recorrido, toda esa diagonal de sangre que empezó allá ya por Humaitá y termina en la cordillera de Amambay. Uno de los hombres, como decíamos, más controvertidos en la historia nacional. Se lo trata mitad héroe y mitad villano inclusive a veces, porque le tocó jugar un papel muy difícil en la historia del país. Sí, al Mariscal López le tocó gobernar quizás en la época más difícil del Paraguay. Entendemos que era la época en que se estaban definiendo los límites de Sudamérica, todos los países estaban atravesando por una situación de acomodarse y bueno, a él le tocó ese periodo que en realidad se venía arrastrando desde la época de su padre más o menos. Y bueno, lo que vamos a discutir ahora es un poco sobre su figura, vamos a debatir un poco, porque no hay que no hay que ser cerrados y hay que estar atentos a las distintas campanas. Últimamente como que se dio una especie de división muy clara, ¿no? Entre defensores y detractores de la figura del mariscal. Más pasa el tiempo y más se da esa división, ¿no es cierto? Lastimosamente sí. Y al que es retractor enseguida lo tratan de legionario, sí, que era un mote que adquirieron aquellos que pelearon contra Paraguay en la guerra de Triple Alianza, o sea, los paraguayos que pelearon contra Paraguay. Y eso se extendió, se usó también mucho para hacer política, ya de antes inclusive de Stroessner, después Stroessner lo volvió a utilizar. Y ahora volvió, después de los hechos de junio, volvió a estar de moda la palabra legionario, que se sigue usando como algo negativo. Ahora recordemos un poquitito de la historia desde el principio de Francisco Solano López. Él nace hijo de Carlos Antonio y Juana Paula Carrillo. Exactamente, nace el 24 de julio del año 1827. Hasta desde su nacimiento ya comienza la polémica porque salieron también versiones que decían que no era hijo de Don Carlos por el tema por el año en que nació y todo ese tipo de cosas, pero difícilmente eso se puede demostrar, no sé que sea una cuestión de ADN o algo así. Pero es también difícil que Don Carlos le haya dado tanto poder a un hijo que ni siquiera era él, cuando después tuvo otros hijos. Así que es difícil poder demostrar que eso no haya sido así. Casi inclusive, si se quiere, se puede tener una figura como de único hijo, de cómo lo trataba don Carlos Antonio, siendo que él tenía otros hermanos, así como lo habían dicho. Sí, siempre se preocupó en que Francisco sea el que tenga más responsabilidades, sea el que cumpla las responsabilidades. Era el que siempre era enviado a Buenos Aires, fue enviado a Europa. También fue el otro hermano, pero Francisco era el encargado de la delegación. O sea, siempre... Por ejemplo, la mediación en la Guerra Civil Argentina estuvo a cargo de Francisco Solano López, que no era una tarea para nada fácil. Y siempre a él le tocó las cosas más difíciles. ¿Por qué a él? Estaba Benigno, estaban otros hijos. Si bien las mujeres obviamente no ocupaban lugares políticos en ese entonces, ¿por qué tanta importancia a Francisco Solano? Hay que tener en cuenta que también es el primogénito. Entonces fue el primero en asumir un rol de responsabilidad. López, el primer trabajo, digamos, importante, de mucha relevancia, fue una campaña en Corrientes, siendo general a la edad de 19 años. Y sus hermanos eran bastante más pequeñitos, ¿verdad? En ese tiempo, entonces, como que la edad también fue un factor a su favor. A su favor. Aparte de eso, el mariscal fue preparado de forma muy especial, como ustedes lo decían. Él fue enviado a Buenos Aires, fue enviado a Europa. Tenía la preparación que se le brindaba a los hijos de gente que tenía recursos en aquella época, que era traer un tutor, lo que fue Escalada, el apellido no me acuerdo el nombre, que fue su primer maestro. Después tuvo
hermano de un sacerdote jesuita también, y tuvo una buena preparación. Después también tuvo la oportunidad de ir a Brasil, fue a Europa 2 años, casi 2 años, que era una misión diplomática, pero también fue a aprender. ¿Es cierto que en Brasil se enamoró el mariscal? No, eso es un mito también. Se dijo que era por la hija del emperador. Pedro, y sí. la hija del emperador tenía cuando esos 8 años, o sea, es también una de las tantas Difícilmente. mentiras históricas que hay por ahí. Tenía 8 años entonces la nena. Sí, una nena era. No, entonces no hubiera sido imposible. No, eso es también otra cuestión de... Se mintió mucho a favor de López y se mintió mucho en contra de López también. Eso es un problema que tiene nuestra historia, que por suerte en los últimos años con el revisionismo medio que se va quitando, se van matando esos mitos. Ahora, se va el mariscal a Europa. ¿Cuál es la función específica? Porque se va también a la corte, Sí. El mariscal a presentar sus respetos. ¿Cuál es el revestimiento de su visita a Europa? Él se va como una especie de embajador para hacer negocios, aprender. Él visitó Francia, Cerdeña, que cuando eso era independiente, todavía no dependía de Francia, Inglaterra, visitó varios países, adquirió, por ejemplo, nuestro primer buque de guerra, que era el Tacuarí, trajo técnicos de Inglaterra, o sea, se fue a hacer negocios y aprovechando, tuvo la oportunidad, vivió mucho tiempo, de ese periodo que estuvo en Europa, vivió mucho tiempo en Francia, que es donde la conoce a Madame Lynch. Ahora, Madame Lynch no era francesa. No, irlandesa. Y ahí se conocen. Sí, pero no, en circunstancias no muy claras, que digamos. Porque Madame Lynch, con el respeto que se merezca su memoria, no era una mujer de sociedad, una hija de su casa, por decirlo así. Ella ya había estado casada. Sí, se había casado muy joven, se había casado cuando tenía 15 años, creo. Con un médico francés que le había llevado a Argelia. Y de allá ella, de Argelia vuelve a Francia ya divorciada, teniendo 18 años, o sea, estuvo casada 2 años. Y lo conoce a Francisco Solano teniendo 19, y después ella viene a Paraguay. En el barco ya tiene su hijo en Buenos Aires. El primero Es de su ellos. Panchito. Panchito. Muy bien. Y otro de los mitos que a ustedes más les llame la atención, que tenga que ver con el mariscal, ¿cuáles son? Siempre hay mitos que más a los historiadores o a los amantes de la historia les llama más particularmente la atención. Hay tantos, es difícil elegir uno. Justamente habías mencionado que se había enamorado de la princesa, ¿verdad? Y ese mito va más allá de un simple enamoramiento. También se hablaba de que era una cuestión de que López quería coronarse emperador, entonces tenía que tener una princesa, ¿verdad? Pero es un mito, ¿verdad? Ese tipo de cuestiones deja un rastro, hay muchas documentaciones, cartas, y no existe nada, ¿verdad? Entonces, claramente es un mito, ¿verdad? Pero va mucho más allá de un simple enamoramiento, ya se hablan de una corona y cosas así, ¿verdad? Entonces, bastante bueno. ¿Es el tuyo? Y el mito de que él estudió en Europa, que él estudió la parte militar, la estrategia, porque él estuvo más o menos haciendo otras cosas. No fue preparado en estrategia militar. No, él no fue preparado. Él prácticamente recibió una educación, prácticamente era el hijo mimado, entonces muy pocas cosas aprendió en realidad sobre estrategia. Y hay gente que te dice, no, pero él estudió en la escuela prusiana y él no tuvo tiempo porque él se fue a presentar a Europa. Paraguay recién pudo salir al mundo exterior a partir de 1852, que se decretó la apertura de los ríos en la Argentina, que hace posible el contacto de Paraguay con el exterior. Es de ahí que él va a Europa a contratar técnicos, a comprar maquinaria, a hacer fachadas, a hacer lobby, a presentar el país, Paraguay, en Europa, que antes no tenía un contacto. Tenía un contacto indirecto por medio de Brasil, que era el único país que había reconocido prácticamente al Paraguay. Y en ese tiempo no tenía tiempo de asistir a una academia militar. Y justamente es uno de los efectos que pasa a tener en la guerra de la Triple Alianza, porque justamente a pesar de querer defender al Paraguay, tiene poca capacidad como estratega. Hace muchos errores que al final le van costando. Lógicamente.